Mientras los veterinarios anunciaban que Luna no sobreviviría la noche, el pequeño Miguel avanzó entre la multitud con ojos brillantes de determinación y pronunció las palabras que paralizaron a don Rafael. Sé cómo curar a tu caballo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El rancho La Esperanza permanecía en silencio mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas de Jalisco. Don Rafael Mendoza, un veterano de la Revolución de 66 años, permanecía arrodillado junto a su yegua Luna, un hermoso ejemplar de pura sangre andaluz que había sido su compañera fiel durante más de 10 años. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos cansados mientras acariciaba el cuello del animal caído. «Vamos, mi Luna, tienes que levantarte», susurraba con voz quebrada, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de él. La yegua, de un blanco inmaculado que ahora aparecía opaco y sin vida, respiraba con dificultad. Llevaba 3 días postrada, rechazando alimento y agua. Sus ojos, antes vivaces y brillantes, mostraban un dolor profundo que desgarraba el alma del viejo ranchero. A pocos metros, Miguel Hernández, un niño de 9 años, hijo del capataz del rancho, observaba la escena con una mezcla de tristeza y curiosidad. Su pequeña figura se mantenía oculta tras uno de los postes del corral, mientras escuchaba los lamentos de don Rafael y los suspiros agónicos de Luna. «Don Rafael, los veterinarios ya están aquí», anunció Javier Hernández, padre de Miguel y hombre de confianza del ranchero, mientras abría la puerta del corral. 2 hombres con maletines médicos entraron al espacio. Eran el 5º y 6º veterinario que visitaba el rancho en la última semana. Ninguno de los anteriores había logrado diagnosticar correctamente la enfermedad de Luna, y los tratamientos administrados resultaban inútiles ante el deterioro constante del animal. «Doctor Ramírez, gracias por venir tan rápido», dijo don Rafael, incorporándose con dificultad, sus rodillas protestando después de horas junto al animal. «Y usted debe ser el doctor Suárez, Fernando Suárez, especialista en equinos del Instituto de Guadalajara». Se presentó el segundo hombre, un joven de aspecto serio y movimientos precisos. Miguel se acercó un poco más, intentando escuchar la conversación. Su abuela, doña Consuelo, fallecida hacía apenas unos meses, había sido conocida en la región por su habilidad para sanar animales con métodos tradicionales. Durante años, el niño la había acompañado en sus tratamientos, absorbiendo conocimientos ancestrales que se transmitían de generación en generación. Los veterinarios examinaron a Luna con detenimiento, palpando su vientre, revisando sus signos vitales, extrayendo muestras de sangre. Sus expresiones se volvían más sombrías a medida que avanzaba la revisión. «Don Rafael», comenzó el doctor Ramírez con tono grave, «hemos realizado todas las pruebas posibles y la situación no parece mejorar. Creemos que Luna sufre de una torsión intestinal severa, posiblemente complicada con una infección interna. En su estado actual y considerando su edad». «No», interrumpió don Rafael, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No aceptaré ponerle fin a su vida. Luna es más que un animal, es mi compañera, mi familia». El rancho entero parecía haberse paralizado. Los trabajadores habían suspendido sus labores y observaban desde la distancia, respetando el dolor de su patrón, pero compartiendo la tristeza ante la inminente pérdida de un animal querido por todos. «Señor», intervino el doctor Suárez, «entendemos su dolor, pero prolongar esto sería cruel. El animal está sufriendo y las probabilidades de recuperación son prácticamente nulas». Miguel apretó los puños, recordando vívidamente las palabras de su abuela Consuelo.
A veces, Miguel, los doctores de bata blanca olvidan escuchar a los animales, olvidan que la naturaleza tiene sus propios ritmos y remedios. El niño observó cómo don Rafael se alejaba unos pasos, dándoles la espalda a los veterinarios, ocultando las lágrimas que ya no podía contener. Luna había sido un regalo de su difunta esposa Carmela antes de fallecer. Perder al animal era como perder el último vínculo con el amor de su vida. «Tienen hasta el amanecer», declaró finalmente don Rafael, su voz cargada de dolor. «Si para entonces no hay mejoría, haré lo que sea mejor para ella». Los veterinarios asintieron solemnemente y comenzaron a preparar un nuevo tratamiento, aunque sus miradas delataban poca esperanza. Javier ordenó a los peones preparar una fogata cerca del corral para iluminar el área durante la noche y mantener el calor, mientras una llovizna fina comenzaba a caer sobre el rancho. Miguel permaneció oculto, su mente trabajando aceleradamente. Recordaba haber visto síntomas similares años atrás, cuando su abuela había salvado al caballo del alcalde de Jalostotitlán. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba una decisión que cambiaría no solo el destino de Luna, sino la vida de todos en el rancho, la esperanza. La noche cayó sobre el rancho, la esperanza como un manto oscuro salpicado de estrellas. La fogata junto al corral proyectaba sombras danzantes sobre la figura inmóvil de Luna y la silueta encorvada de don Rafael, quien se negaba a abandonar a su yegua. Los veterinarios habían administrado analgésicos y suero intravenoso, prometiendo regresar al amanecer con el equipo necesario para el inevitable desenlace. Miguel se escabulló hasta la pequeña cabaña que compartía con su padre al borde de la propiedad principal. Con manos temblorosas, extrajo de debajo de su cama una caja de madera tallada que había pertenecido a doña Consuelo. La abrió con reverencia, revelando un cuaderno de cubierta desgastada, atado con un cordón de cuero. «Abuelita, necesito tu sabiduría ahora», susurró mientras pasaba las páginas amarillentas, buscando desesperadamente los dibujos y anotaciones sobre cólicos equinos que recordaba haber visto. Javier Hernández encontró a su hijo sentado en el suelo, rodeado de páginas del cuaderno y pequeñas bolsas de tela que contenían hierbas secas. «Miguel, ¿qué haces despierto tan tarde?», preguntó, frotándose los ojos cansados. «Papá, creo que puedo ayudar a Luna», respondió el niño sin levantar la vista del cuaderno. «La abuela me enseñó cómo tratar caballos con estos síntomas». Javier suspiró profundamente. El dolor por la pérdida de su madre, doña Consuelo, seguía fresco, y ver a su hijo aferrándose a las enseñanzas de la anciana le provocaba sentimientos encontrados. «Hijo, los veterinarios han hecho todo lo posible. Son profesionales con estudios, con equipos modernos, pero no conocen lo que la abuela sabía», exclamó Miguel, levantando finalmente la mirada. Sus ojos brillaban con determinación. «La abuela curó al caballo del alcalde cuando todos los doctores dijeron que no tenía remedio. Lo vi con mis propios ojos». Javier se sentó junto a su hijo, observando las páginas del cuaderno donde doña Consuelo había dibujado con precisión las posiciones de masaje para caballos con torsión intestinal, junto con recetas de infusiones herbales cuidadosamente detalladas. «Miguel, don Rafael está sufriendo mucho. No podemos darle falsas esperanzas». «No son falsas esperanzas, papá. Sé lo que vi. La abuela me explicó que a veces los caballos sufren de un tipo especial de cólico que los doctores confunden con torsiones. Se trata de un espasmo profundo que paraliza el intestino, pero que puede revertirse con el tratamiento adecuado». Mientras hablaba, Miguel seleccionaba cuidadosamente varias hierbas, manzanilla silvestre, corteza de sauce y otras plantas cuyo nombre desconocía Javier,
pero que su hijo parecía identificar con seguridad. Don Rafael me dijo una vez que yo tenía el espíritu de la abuela, continuó Miguel mientras preparaba una mezcla en un mortero de piedra. Dijo que veía en mis ojos la misma sabiduría antigua. Javier observó a su hijo trabajar con la concentración y precisión de alguien mucho mayor. Por un momento, realmente parecía ver en él la sombra de Doña Consuelo, con sus manos hábiles y su conexión profunda con la naturaleza. «¿Qué pretendes hacer exactamente?», preguntó finalmente, su resistencia comenzando a ceder ante la determinación del niño. «Necesito masajear el vientre de Luna en puntos específicos que la abuela me enseñó para ayudar a relajar el intestino y romper el espasmo. Y luego, darle esta infusión de hierbas para calmar la inflamación y el dolor». Javier pasó su mano por el cabello del niño, dividido entre el orgullo por su conocimiento y la preocupación por la reacción de don Rafael si las cosas no resultaban bien. «El patrón ha dado plazo hasta el amanecer», murmuró finalmente. «Ven, te llevaré al corral». El reloj marcaba casi la medianoche cuando padre e hijo llegaron junto a Luna. Don Rafael permanecía sentado en un taburete junto al animal, sus ojos enrojecidos fijos en la respiración cada vez más débil de la yegua. Varios peones dormitaban cerca de la fogata, montando guardia por turnos. «Don Rafael», llamó suavemente Javier, «mi hijo quisiera intentar algo con Luna». El anciano levantó la mirada, notando por primera vez la presencia del niño que sostenía un pequeño atado de telas y un frasco de barro. «¿Miguel?», preguntó con voz ronca. «¿Qué haces despierto a estas horas, chamaco?». Miguel dio un paso adelante, reuniendo todo su valor para enfrentar la mirada escrutadora del viejo ranchero. «Señor Rafael, yo sé cómo curar a Luna», declaró con una voz firme que sorprendió incluso a su padre. Don Rafael intercambió una mirada con Javier, quien se encogió de hombros con expresión indescifrable. «Mi abuela Consuelo me enseñó cómo tratar este tipo de cólico», continuó Miguel. «He visto casos así antes y sé que todavía hay esperanza para Luna». El veterano estudió al niño durante varios segundos que parecieron eternos. En cualquier otra circunstancia, habría rechazado la idea con una sonrisa condescendiente, pero el desesperado amor por su yegua y el recuerdo de la asombrosa habilidad de Doña Consuelo con los animales abrieron una diminuta ventana de esperanza en su corazón. «Los doctores dijeron que no hay nada más que hacer», respondió finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. «Con todo respeto, don Rafael», Miguel dio otro paso adelante. «Los doctores no conocen los secretos que mi abuela me enseñó». Un silencio expectante se apoderó del corral mientras don Rafael estudiaba al pequeño Miguel, buscando en su rostro infantil algún indicio de que lo que decía no era más que una fantasía de niño. La luna llena bañaba la escena con su luz plateada, resaltando la figura blanca de Luna tendida sobre la paja. «¿Qué es lo que pretendes hacer exactamente, chamaco?», preguntó finalmente don Rafael, su voz mezclada con escepticismo y una pizca de esperanza que no podía ocultar. Miguel desató el pequeño atado que llevaba, revelando varios frascos y bolsitas de hierbas secas. Con una seguridad impropia para su edad, se arrodilló junto a la yegua, colocando sus pequeñas manos sobre el vientre hinchado del animal. «Primero necesito sentir dónde está exactamente el problema», explicó, cerrando los ojos, mientras sus dedos recorrían con delicadeza el pelaje de Luna. «La abuela decía que nuestras manos pueden escuchar lo que los animales no pueden decirnos con palabras». Los peones que habían estado dormitando se despertaron ante el inusual espectáculo. Pronto, un pequeño grupo se formó alrededor del corral, observando con curiosidad las acciones del niño. Entre ellos, Rodrigo Vargas, el más viejo de los vaqueros, asintió con aprobación.
Él recordaba bien las hazañas de doña Consuelo con los animales enfermos. «Lo que el chamaco está haciendo tiene sentido», murmuró Rodrigo a otro de los vaqueros. «La vieja Consuelo tenía un don con las bestias. Si alguien heredó su sabiduría, ese sería su nieto». Miguel continuaba su exploración, ignorando los murmullos a su alrededor. Sus manos se detuvieron en un punto específico del costado derecho de Luna. El animal emitió un débil relincho de dolor. «Aquí está», dijo Miguel mirando a don Rafael con seriedad. «No es una torsión completa como piensan los doctores. Es un espasmo muy fuerte que está bloqueando el paso. La abuela lo llamaba el nudo del miedo, porque suele aparecer cuando los caballos han sufrido algún susto grande». Don Rafael frunció el ceño, recordando súbitamente el incidente de la semana anterior. Durante una fuerte tormenta eléctrica, un rayo había caído cerca del establo, provocando un incendio menor que había aterrorizado a los animales. Luna había sido especialmente difícil de calmar aquella noche. «Tiene sentido», admitió don Rafael, sorprendido por la perspicacia del niño. «Pero, ¿qué podemos hacer ahora?» Miguel abrió uno de sus frascos, extrayendo un ungüento de color verdoso con un fuerte aroma a hierbas silvestres. Comenzó a aplicarlo generosamente sobre el vientre de Luna, masajeando en círculos precisos y con presión constante. «Necesito ayuda para girarla ligeramente», indicó Miguel. «Debemos colocarla sobre su costado izquierdo para que pueda trabajar mejor en el área afectada». Javier y dos de los peones más fuertes se acercaron, siguiendo cuidadosamente las instrucciones del niño para mover el pesado cuerpo del animal sin causarle más dolor. Luna relinchó débilmente, pero no opuso resistencia. «Eso es muy bien, Luna», susurró Miguel al oído de la yegua mientras continuaba el masaje. «Vamos a sacarte ese nudo, vas a sentirte mejor pronto». Con movimientos sorprendentemente seguros, Miguel presionaba puntos específicos alrededor del vientre de Luna, alternando entre presiones firmes y caricias suaves. Sus pequeñas manos trabajaban con la precisión de un experto masajista, siguiendo patrones que claramente había memorizado de las enseñanzas de su abuela. «Necesito agua caliente», pidió después de varios minutos de trabajo intenso. «Y algo para que Luna pueda beberla cuando esté lista». Uno de los peones corrió hacia la cocina del rancho, regresando minutos después con una olla humeante. Miguel extrajo de su atado varias hierbas secas y las depositó en el agua, dejándolas infusionar mientras continuaba con el masaje. «La abuela decía que los caballos son criaturas de movimiento», explicó Miguel mientras trabajaba. «Cuando se detienen por dentro, hay que ayudarles a recordar cómo fluir de nuevo». Don Rafael observaba con asombro creciente cómo el vientre de Luna, antes tenso como un tambor, comenzaba a mostrar signos de ablandamiento bajo las manos expertas del niño. Un sonido gutural emergió del interior de la yegua. «Eso es bueno», exclamó Miguel con entusiasmo. «Significa que las cosas están empezando a moverse ahí dentro». Luna emitió un fuerte relincho más enérgico que cualquier sonido que hubiera hecho en los últimos días. Sus orejas, antes caídas, se irguieron ligeramente, mostrando un renovado interés por su entorno. Don Rafael se arrodilló junto al niño, observando con incredulidad los sutiles pero innegables cambios en el estado de su querida yegua. «¿Cómo supiste todo esto, Miguel?», preguntó con voz queda. «La abuela me llevaba con ella desde que yo era muy pequeño», respondió sin dejar de trabajar. «Me sentaba a su lado y me hacía poner mis manos junto a las suyas. Decía que el conocimiento debe pasar de las manos viejas a las jóvenes para que no se pierda». Un sonido líquido borboteó desde el interior de Luna, seguido de una visible relajación en su postura. Miguel sonrió, alcanzando la infusión que ahora desprendía un aroma dulce y herbal.
Ahora necesito que beba esto, dijo, ofreciendo el recipiente a don Rafael. Usted debe dárselo. Confiará más si viene de usted. Don Rafael tomó el recipiente con manos temblorosas. Parecía imposible que la yegua, que había rechazado todo alimento y bebida durante días, aceptara ahora tomar nada. Sin embargo, al acercarse a su cabeza y ofrecerle el líquido, Luna olfateó con interés y, para sorpresa de todos los presentes, comenzó a beber lentamente. «Increíble», susurró Javier, observando la escena con asombro. «No es increíble», corrigió el viejo Rodrigo, una sonrisa arrugando su rostro curtido. «Es la sabiduría de los antiguos. Los doctores tienen sus libros y sus máquinas, pero esta tierra guarda secretos más viejos que todos nosotros». La luz del amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Miguel continuaba su trabajo, alternando masajes con períodos de descanso, siempre susurrando palabras de aliento al oído de Luna. Los primeros rayos del sol iluminaban el rancho La Esperanza cuando el sonido de un vehículo acercándose alertó a todos los presentes en el corral. Los doctores Ramírez y Suárez habían regresado como prometieron, trayendo consigo el equipo necesario para el procedimiento final que pondría fin al sufrimiento de Luna. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el doctor Ramírez al bajarse de la camioneta y observar el grupo reunido alrededor de la yegua. Lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. Luna, aunque todavía tendida sobre la paja, mantenía la cabeza erguida y sus ojos, antes apagados, mostraban un brillo renovado. A su lado, un niño aplicaba compresas tibias sobre su vientre mientras don Rafael sostenía un recipiente del que la yegua bebía con interés. «¿Don Rafael?», inquirió el doctor Suárez, avanzando rápidamente hacia el corral. «¿Qué le han dado al animal?». El veterano se incorporó lentamente, sus articulaciones entumecidas tras la larga noche de vigilia. Una ligera sonrisa asomaba bajo su poblado bigote blanco. «Estos son los remedios de doña Consuelo, doctor», respondió con una nueva firmeza en su voz. «El nieto de la curandera ha estado trabajando con Luna toda la noche». Los veterinarios intercambiaron miradas de preocupación y escepticismo. «Don Rafael», comenzó el doctor Ramírez con tono condescendiente. «Entiendo su desesperación, pero recurrir a remedios folclóricos podría empeorar la situación del animal. Si le han dado alguna sustancia no controlada...» «Con todo respeto, doctor», interrumpió Javier, dando un paso al frente para proteger a su hijo. «Mi madre, doña Consuelo, salvó más animales en esta región que cualquier veterinario, y Miguel ha heredado su don». El doctor Suárez se acercó a Luna, examinándola con creciente asombro. Palpó su vientre, notando la significativa reducción de la hinchazón. Revisó sus encías, encontrándolas menos pálidas que la noche anterior. Tomó su temperatura y pulso, ambos mejorados. «Es sorprendente», admitió finalmente, mirando al pequeño Miguel con curiosidad. «¿Qué exactamente has estado haciendo con ella, niño?». Miguel, que hasta ese momento había permanecido concentrado en su tarea, levantó la vista hacia los médicos. Sus manos estaban manchadas con el ungüento de hierbas y sus ojos mostraban el cansancio de una noche sin sueño, pero había una inequívoca seguridad en su mirada. «Masaje abdominal específico para romper el espasmo intestinal», explicó con naturalidad, como si fuera un estudiante de veterinaria y no un niño de 9 años. «Infusión de manzanilla silvestre, corteza de sauce y hierbas digestivas para reducir la inflamación y el dolor. Y compresas calientes para estimular el flujo sanguíneo en la zona afectada». El doctor Ramírez, visiblemente impresionado por la explicación técnica del niño, se arrodilló junto a Luna para realizar su propia evaluación.
Es cierto que hay una mejora notable, concedió tras un momento. Pero aún no está fuera de peligro. La torsión intestinal no es una torsión completa, interrumpió Miguel con respeto pero firmeza. Es un espasmo severo causado por el susto que se llevó durante la tormenta. Si fuera una torsión, ya habría señales de necrosis y el dolor sería insoportable, incluso con las hierbas analgésicas. El silencio que siguió a su explicación fue absoluto. Los veterinarios lo miraban con asombro, mientras don Rafael sonreía abiertamente, un orgullo inesperado llenando su pecho. Miguel tiene razón, confirmó finalmente el doctor Suárez tras una segunda revisión más minuciosa. Los síntomas son consistentes con un espasmo severo, no una torsión completa como habíamos diagnosticado inicialmente. Doña Mercedes, el ama de llaves del rancho, se abrió paso entre los presentes llevando una bandeja con café caliente y pan dulce. El chamaco ha estado toda la noche trabajando, dijo, ofreciéndole una taza humeante a don Rafael. Igual que su abuela. Cuando el difunto don Ernesto enfermó a su semental favorito, doña Consuelo pasó 3 días y 3 noches junto al animal hasta que se recuperó. Los trabajadores del rancho comenzaron a contar historias similares, recordando ocasiones en que la sabiduría de doña Consuelo había salvado a animales dados por perdidos por la medicina convencional. Mi padre siempre decía que la medicina moderna y la tradicional deberían trabajar juntas, no enfrentadas, comentó Rodrigo, el viejo vaquero. Cada una tiene su lugar y su sabiduría. Los veterinarios, superando su sorpresa inicial, comenzaron a mostrar un genuino interés en los métodos empleados por Miguel. El doctor Ramírez incluso tomó notas mientras el niño explicaba la composición exacta del ungüento y las proporciones de hierbas en la infusión. Deberíamos tomar muestras de estas preparaciones para analizarlas en el laboratorio, sugirió el doctor Suárez a su colega. Podrían contener compuestos activos no documentados en la literatura veterinaria moderna. Mientras la conversación técnica continuaba, un sonido sorprendió a todos los presentes. Luna, con un esfuerzo visible pero decidido, intentaba incorporarse. Sus patas delanteras se extendieron, buscando apoyo en el suelo. «¡Está tratando de levantarse!», exclamó don Rafael, apresurándose a su lado. «Despacio», indicó Miguel, colocando sus pequeñas manos sobre el cuello de la yegua. «Ayúdenla, pero dejen que ella haga el esfuerzo principal. Necesita recordar cómo usar sus músculos». Don Rafael, Javier y uno de los peones se posicionaron estratégicamente alrededor de Luna, ofreciendo apoyo, pero siguiendo las instrucciones de Miguel de permitir que el animal realizara el movimiento por sí mismo. Con un resoplido de esfuerzo, Luna logró estabilizarse sobre sus patas delanteras. Tras una breve pausa para reunir fuerzas, consiguió finalmente levantar su cuarto trasero. Tambaleándose ligeramente, pero en pie, la yegua permaneció inmóvil por un momento, como sorprendida de su propio logro. Un murmullo de asombro recorrió el grupo. Don Rafael, incapaz de contener la emoción, abrazó impulsivamente a Miguel, levantándolo del suelo. «¡Lo has conseguido, chamaco!», exclamó, lágrimas de alegría rodando libremente por sus mejillas curtidas. «¡Has salvado a mi Luna!». Los siguientes días en el rancho La Esperanza transcurrieron en una atmósfera de asombro y celebración contenida. Luna mejoraba visiblemente con cada amanecer. Su apetito había regresado gradualmente y ahora pastaba tranquila en un pequeño corral especialmente acondicionado para su recuperación. Don Rafael, quien había envejecido 10 años en los días de enfermedad de su yegua, parecía rejuvenecer con cada relincho del animal. Miguel se había convertido en una especie de celebridad local. Los trabajadores del rancho lo saludaban con respeto cuando pasaba, algunos incluso pidiéndole consejos para dolencias menores de sus animales.
El niño, sin embargo, permanecía ajeno a esta nueva atención, concentrándose únicamente en la recuperación de Luna. La mañana del quinto día, tras el milagroso despertar, los doctores Ramírez y Suárez regresaron al rancho. Esta vez no venían con expresiones sombrías, sino con un genuino interés científico. «Buenos días, don Rafael», saludó el doctor Ramírez mientras bajaba de su vehículo cargando un maletín de cuero. «Hemos traído los resultados preliminares del análisis de las preparaciones herbales». Don Rafael lo recibió en el porche de la casa principal, donde una sirvienta ya había dispuesto café recién hecho y pan dulce. El ambiente era radicalmente distinto al de su última visita. La tensión había sido reemplazada por una curiosidad compartida. «Miguel está con Luna», explicó el ranchero. «No se ha separado de ella más que para dormir, y a veces ni eso». «Justamente queríamos hablar con él también», dijo el doctor Suárez. «Lo que ha logrado es extraordinario, por decirlo menos». Javier apareció en ese momento, llevando algunos documentos administrativos para don Rafael. Al ver a los veterinarios, hizo ademán de retirarse, pero el ranchero lo detuvo. «Quédate, Javier, esto concierne también a tu hijo». Los 4 hombres se sentaron mientras doña Mercedes servía el café. El doctor Ramírez extrajo varios papeles de su maletín y los extendió sobre la mesa. «Enviamos muestras del ungüento y la infusión que Miguel preparó a un laboratorio en la Universidad de Guadalajara», comenzó a explicar. «Los resultados son fascinantes. La combinación específica de hierbas contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas potentes, algunos de los cuales no están documentados en la farmacopea veterinaria moderna». Don Rafael asintió, sin mostrar sorpresa. La madre de Javier, doña Consuelo, era conocida en toda la región por sus remedios. Venían a buscarla hasta de Zacatecas cuando los doctores de ciudad se daban por vencidos. «Lo que nos intriga», continuó el doctor Suárez, «es la precisión del diagnóstico. Miguel identificó correctamente un espasmo intestinal severo cuando nosotros, con nuestro equipo y formación, diagnosticamos erróneamente una torsión. ¿Cómo puede un niño de 9 años? Miguel tiene un don», interrumpió Javier con orgullo paternal evidente. «Mi madre siempre dijo que él había nacido con manos sanadoras. Desde pequeño podía calmar a los animales más nerviosos con solo tocarlos». La conversación fue interrumpida por la llegada del propio Miguel. El niño entró al porche con pasos cansados, pero satisfechos, sus manos pequeñas manchadas de tierra y hierbas. «Buenos días», saludó respetuosamente, notando la presencia de los doctores. «Luna ha comido toda su ración de alfalfa y ha bebido bien. Su digestión está casi normalizada». Los veterinarios intercambiaron miradas impresionadas antes de que el doctor Ramírez se dirigiera al niño. «Miguel, hemos analizado tus preparaciones herbales y son realmente extraordinarias. Nos gustaría aprender más sobre ellas, si estás dispuesto a compartir ese conocimiento». El niño miró brevemente a su padre, quien asintió con un gesto de aprobación. «La abuela siempre decía que el conocimiento guardado es como semilla sin sembrar», respondió Miguel con la misma seriedad de un adulto. «No sirve de nada si no se comparte para que crezca». Durante la siguiente hora, Miguel describió con asombrosa precisión las propiedades de cada hierba utilizada, las proporciones exactas y los métodos de preparación. Los doctores tomaban notas frenéticamente, asombrados por la profundidad del conocimiento del niño. «Es increíble», murmuró el doctor Suárez. «Algunas de estas aplicaciones no aparecen en ningún manual veterinario moderno. La abuela decía que estos conocimientos vienen de mucho antes que los libros», explicó Miguel.
Los antiguos curanderos mexicas ya trataban a los caballos de los españoles con estas mismas plantas, mezclando su sabiduría con la que traían los conquistadores. Don Rafael escuchaba con fascinación creciente. Aunque conocía superficialmente los remedios de doña Consuelo, nunca había comprendido la complejidad del conocimiento que sustentaba esas prácticas. «Miguel», intervino de pronto, «¿te gustaría acompañarme a revisar los otros caballos del rancho? Quizás podrías enseñarme a reconocer problemas antes de que se vuelvan graves». Los ojos del niño se iluminaron ante la invitación. «Sí, señor. La abuela siempre decía que es mejor prevenir que curar». Mientras caminaban hacia los establos, seguidos a cierta distancia por los veterinarios, y Javier, don Rafael, colocó una mano sobre el hombro del pequeño. «Sabes, chamaco, tengo varios caballos valiosos en este rancho. Algunos son de carrera, otros de exhibición, pero ninguno vale lo que Luna significa para mí». «Lo sé, señor», respondió Miguel. «Se nota en cómo la mira. La abuela decía que los animales sienten cuando son realmente queridos». «Tu abuela era una mujer sabia», asintió don Rafael, «y tú has heredado no solo su conocimiento, sino su corazón». Al llegar a los establos, el personal ya había comenzado las tareas matutinas. Los caballos relinchaban con energía mientras recibían su alimento. Don Rafael observó con interés cómo Miguel se acercaba a cada animal, mirándolo con atención, a veces tocando brevemente ciertos puntos de su cuerpo. «Este semental necesita revisión en sus cascos», comentó el niño al llegar al tercer box. «Está apoyando más peso en la pata derecha para compensar una molestia en la izquierda». El capataz de los establos, sorprendido, confirmó que apenas esa mañana habían notado una leve cojera en el animal. «Y esta yegua», continuó Miguel, acercándose a un hermoso ejemplar alazán, «tiene un poco inflamados los ganglios linfáticos. No es grave, pero debería vigilarse». El doctor Ramírez se adelantó para examinar a la yegua, confirmando la observación del niño. «Efectivamente hay una ligera inflamación, probablemente una infección menor comenzando. Un té de gordolobo con miel ayudaría», sugirió Miguel. «Es suave pero efectivo para infecciones incipientes». Mientras continuaban el recorrido, don Rafael notó que los veterinarios seguían cada movimiento de Miguel con interés científico, pero también con un nuevo respeto. La brecha entre la medicina tradicional y la moderna parecía estrecharse en ese establo, unidas por la sabiduría natural de un niño. La noticia del niño curandero se extendió rápidamente por los ranchos vecinos. A 2 semanas del milagroso rescate de Luna, visitantes de toda la comarca comenzaron a llegar a La Esperanza, con animales enfermos o simplemente por curiosidad. Don Rafael, inicialmente reacio a la atención no deseada, terminó habilitando un pequeño espacio cerca de los establos donde Miguel podía atender a los animales que traían. «No me gusta que el chamaco se esté convirtiendo en espectáculo», comentó preocupado a Javier una tarde mientras observaban desde el porche la fila de rancheros con diversos animales esperando ser atendidos. «A mí tampoco me entusiasma, patrón», confesó Javier, «pero Miguel insiste. Dice que la abuela nunca rechazó a un animal enfermo, sin importar de quién fuera». Don Rafael asintió, reconociendo la nobleza del argumento. «De tal palo, tal astilla. Tu madre tenía ese mismo espíritu de servicio». Un lujoso vehículo se detuvo en ese momento frente al rancho. De él descendió un hombre corpulento, vestido con un traje caro y botas de piel exótica, don Ignacio Fernández, dueño del rancho más grande de la región y conocido por su carácter difícil. «Rafael, viejo amigo», saludó con voz resonante mientras se acercaba al porche. «Me han dicho que tienes aquí a un pequeño chamán que hace milagros con los animales». Don Rafael frunció el ceño, molesto por el tono burlón. «Miguel es el nieto de doña Consuelo, la curandera,
Tiene conocimiento, no superstición, Ignacio. Don Ignacio hizo un gesto despectivo con la mano. Como sea, he traído a mi pura sangre, Relámpago. Lleva semanas con una cojera que ningún veterinario ha podido curar. Si tu muchachito puede arreglarlo, le pagaré generosamente. Miguel no cobra por su ayuda, respondió Javier con firmeza. Todo tiene un precio en esta vida, replicó don Ignacio. Pero, como quieran, ¿dónde está el prodigio? Los tres hombres se dirigieron hacia el área donde Miguel atendía a los animales. El niño estaba terminando de tratar a una cabra con problemas respiratorios, aplicando un ungüento en su pecho mientras explicaba el tratamiento a su dueña, una anciana de un pueblo cercano. 3 aplicaciones diarias, doña Josefina, y manténgala en un lugar seco y templado, indicaba Miguel. En una semana debería estar completamente recuperada. La mujer agradeció profusamente, intentando entregarle algunas monedas que el niño rechazó con gentileza. Use ese dinero para comprar buena alfalfa para su cabra. Va a necesitar fortalecerse. Don Ignacio observó la escena con escepticismo evidente. Cuando la anciana se marchó, se acercó a Miguel con pasos decididos. «Así que tú eres el famoso niño milagrero», dijo, evaluándolo de arriba abajo. Miguel, acostumbrado ya a la incredulidad de algunos visitantes, respondió con tranquilidad. «Solo sé algunas cosas sobre animales, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Mi caballo Relámpago tiene la cojera más terca que he visto. 6 veterinarios, algunos traídos desde la capital, y ninguna solución. Es un pura sangre que me costó una fortuna». «¿Dónde está el animal?», preguntó Miguel simplemente. Don Ignacio hizo una seña a su capataz, quien acercó a un imponente caballo negro de porte aristocrático. El animal cojeaba visiblemente de la pata delantera derecha y mostraba signos de irritabilidad. Miguel se acercó lentamente, hablándole en voz baja. Sorprendentemente, el nervioso animal se calmó ante su presencia, permitiéndole examinar la pata afectada. «Este caballo ha sido tratado con muchos medicamentos fuertes», comentó Miguel mientras palpaba cuidadosamente la extremidad. «Tiene el hígado sobrecargado y eso está retrasando su recuperación». Don Ignacio resopló con incredulidad. «¿Cómo podrías saber el estado de su hígado?» «Por el tono amarillento de sus ojos y mucosas», explicó Miguel con naturalidad. «Y por el olor de su aliento. La abuela decía que el cuerpo habla, solo hay que saber escucharlo». Continuó su exploración hasta llegar al casco. Con extremo cuidado, presionó varios puntos alrededor de la ranilla, observando la reacción del animal. «Aquí está el problema», declaró finalmente. «Tiene un absceso profundo que no se ve desde fuera, probablemente una astilla o un clavo que penetró hace tiempo y quedó enterrado». «Imposible», interrumpió el capataz de don Ignacio. «Hemos radiografiado esa pata varias veces. No hay cuerpo extraño. A veces los objetos pequeños, especialmente si son de madera, no se ven en las radiografías», explicó Miguel. «Pero el cuerpo reacciona a ellos, formando un absceso para aislarlos». Don Rafael y Javier intercambiaron miradas de orgullo. El conocimiento del niño seguía sorprendiéndolos. «¿Y qué propones hacer?», preguntó don Ignacio, su escepticismo inicial ahora mezclado con curiosidad. «Necesito drenar el absceso, limpiar la herida y aplicar una cataplasma de plantas que ayudarán a extraer cualquier fragmento restante», respondió Miguel. «Tomará varios días, pero si el problema es el que creo, Relámpago mejorará notablemente». Don Ignacio dudó un momento, pero finalmente asintió. «Tienes 2 días para mostrarme resultados. Si fallas, admitiré que solo fue un golpe de suerte lo de la yegua de Rafael». Durante las siguientes horas, Miguel trabajó meticulosamente en la pata de Relámpago.
Con asombrosa paciencia, localizó el punto exacto del absceso y, utilizando herramientas esterilizadas que le proporcionó uno de los veterinarios que ahora frecuentaban el rancho, realizó una pequeña incisión para drenar el material purulento. «¡Ahí está!», exclamó triunfante cuando, tras limpiar cuidadosamente la herida, extrajo un fragmento de madera de aproximadamente 1 centímetro. «Esta astilla ha estado causando todo el problema». El capataz de don Ignacio se inclinó para ver mejor, claramente asombrado. «Pero, ¿cómo es posible que no la viéramos en tantas revisiones?». «Estaba encapsulada y profunda», explicó Miguel mientras preparaba una cataplasma con varias hierbas machacadas. «Y como dije, la madera no siempre se ve en las radiografías». Mientras Miguel continuaba su trabajo, don Rafael llevó a don Ignacio a la casa principal para ofrecerle una copa. El hombre, visiblemente impresionado, se había quedado sin sus habituales comentarios sarcásticos. «¿Dónde aprendió todo eso el muchacho?», preguntó finalmente tras un largo trago de tequila. «De su abuela, doña Consuelo», respondió don Rafael. «La mejor curandera que ha dado esta tierra». «Recuerdo a esa mujer», admitió don Ignacio. «Salvó a varios de mis mejores toros hace años. Nunca creí que su conocimiento pudiera pasar a otra generación de forma tan completa». «Miguel tiene un don especial», afirmó don Rafael. «No solo heredó el conocimiento, sino la intuición, la conexión con los animales. Es como si pudiera hablar con ellos en un lenguaje que nosotros hemos olvidado». Don Ignacio contempló su vaso, súbitamente pensativo. «Mi abuelo solía hablar de curanderos en su pueblo natal que podían diagnosticar enfermedades solo tocando al paciente. Siempre pensé que eran historias para impresionar a los niños. El mundo tiene más misterios de los que nuestra ciencia moderna puede explicar», respondió don Rafael. «A veces el conocimiento más valioso es el que ha pasado de generación en generación, probado por el tiempo». La mañana siguiente amaneció clara y fresca en el rancho La Esperanza. Miguel había pasado gran parte de la noche vigilando a relámpago, cambiando las cataplasmas cada pocas horas y asegurándose de que el caballo no se inquietara. Don Ignacio, contra todo pronóstico, había decidido quedarse también, durmiendo en una de las habitaciones de huéspedes de la casa principal. «¿Cómo sigue el paciente?», preguntó don Rafael, acercándose a los establos con 2 tazas de chocolate caliente. Le entregó una a Miguel, quien, a pesar del cansancio evidente en su rostro, mostraba una sonrisa satisfecha. «Mucho mejor, señor. La fiebre ha bajado y el drenaje está limpio. La inflamación ha disminuido notablemente». Don Rafael observó al majestuoso animal que ahora descansaba tranquilamente sobre la paja fresca. A simple vista, parecía otro caballo completamente diferente al nervioso y dolorido ejemplar del día anterior. «Sabes, Miguel, he visto muchas cosas en mis años, pero lo que tú haces es algo especial». El niño sopló su chocolate pensativo. La abuela decía que no era ella quien curaba, sino la naturaleza. Ella solo ayudaba a recordarle al cuerpo cómo sanar. «Sabia mujer, tu abuela», asintió don Rafael. «Y tú has heredado no solo su conocimiento, sino su humildad». El sonido de pasos acercándose interrumpió su conversación. Don Ignacio, perfectamente vestido a pesar de la hora temprana, se dirigía hacia ellos con paso decidido. Su rostro, normalmente arrogante, mostraba una expresión difícil de leer. «Buenos días», saludó secamente. «¿Cómo está mi caballo?» «Véalo usted mismo», respondió Miguel, abriendo la puerta del box donde descansaba Relámpago. Don Ignacio entró cautelosamente. El caballo, al reconocerlo, levantó la cabeza y relinchó suavemente. El ranchero se acercó, examinando con ojo crítico la pata vendada y el comportamiento general del animal. «Parece diferente», admitió finalmente.
más tranquilo. La infección está remitiendo, explicó Miguel. El drenaje está funcionando correctamente y las hierbas antiinflamatorias están reduciendo el dolor. En unos días podrá comenzar a apoyar la pata normalmente. Don Ignacio se arrodilló para examinar el vendaje. ¿Qué tiene puesto exactamente? Una cataplasma de árnica silvestre, cola de caballo y corteza de sauce, principalmente, respondió Miguel. También añadí un poco de miel pura para sus propiedades antibacterianas. La abuela decía que la miel de las montañas es el mejor antibiótico natural. El hombre asintió lentamente procesando la información. Se levantó y, para sorpresa de todos, extendió su mano hacia Miguel. «Te debo una disculpa, muchacho. Te juzgué antes de darte una oportunidad». Miguel estrechó la mano ofrecida con una seriedad impropia para su edad. «No hay nada que disculpar, señor. Muchos dudan al principio. No solo dudo, sino que me burlé», confesó don Ignacio con una honestidad que sorprendió incluso a don Rafael, quien conocía el carácter orgulloso de su vecino. «Y quiero compensarte por ello». Sacó un sobre de su chaqueta y se lo extendió al niño. «Esto es por tus servicios». Miguel miró el sobre pero no lo tomó. «No cobro por ayudar a los animales, señor. La abuela decía que el conocimiento es un regalo que debe compartirse». Don Ignacio pareció momentáneamente desconcertado. En su mundo, todo tenía un precio y una deuda siempre debía pagarse. «Entonces, ¿cómo puedo agradecerte lo que has hecho?». Miguel reflexionó un momento. Si quiere hacer algo, podría ayudar a los animales de las familias pobres de la región. Muchos no pueden permitirse un veterinario cuando sus animales enferman. Don Ignacio y don Rafael intercambiaron miradas de asombro ante la madurez y generosidad de la propuesta. «Considéralo hecho», asintió finalmente don Ignacio, guardando el sobre. «Estableceré un fondo para atención veterinaria para las familias necesitadas de la comarca. Lo llamaremos Fondo Doña Consuelo, en honor a tu abuela». El rostro de Miguel se iluminó con una sonrisa radiante. «Eso sería maravilloso, señor. La abuela estaría muy feliz». Durante las horas siguientes, mientras Miguel continuaba con sus cuidados a relámpago y atendía a otros animales que seguían llegando al rancho, don Rafael y don Ignacio conversaron largamente en el porche. El tema principal: cómo preservar y difundir el valioso conocimiento que Miguel había heredado. «El chico es un tesoro nacional», declaró don Ignacio. «Su conocimiento no debería perderse ni quedar limitado a esta región». «Estoy de acuerdo», asintió don Rafael. «Pero tampoco quiero que lo conviertan en una atracción de circo o que lo exploten». «¿Has pensado en contactar con la Universidad Agraria de Guadalajara? Tienen un departamento de medicina veterinaria tradicional. Quizás podrían documentar sus métodos, preservarlos para futuras generaciones». La idea resonó con fuerza en don Rafael, quien había estado contemplando algo similar desde que vio a Miguel trabajar con Luna. «Hablaré con Javier. Después de todo, Miguel es su hijo y cualquier decisión debe venir de él primero». Mientras los adultos discutían el futuro, Miguel, ajeno a los planes que se tejían a su alrededor, continuaba su labor con la misma dedicación tranquila. Tras revisar a relámpago una vez más, se dirigió hacia el pequeño corral, donde Luna, ahora completamente recuperada, disfrutaba del sol de la mañana. «Buenos días, hermosa», saludó, acariciando su cuello blanco. La yegua respondió con un suave relincho de reconocimiento. «Te ves maravillosa hoy». «Se ve hermosa gracias a ti», dijo una voz detrás de él. Era Javier, quien había estado observando a su hijo en silencio. «Estoy muy orgulloso de ti, Miguel. La abuela también lo estaría». Miguel abrazó a su padre, permitiéndose por un momento ser simplemente un niño en busca de aprobación paternal. «Extraño mucho a la abuela», confesó en voz baja.
Lo sé, hijo, yo también la extraño, pero ella vive en ti, en tus manos, en tu corazón. Javier se arrodilló para quedar a la altura de Miguel. Don Rafael y don Ignacio me han hablado de una idea. Quieren que tu conocimiento se preserve y se comparta. Que lo que sabes no se pierda como casi ocurrió con los saberes de la abuela. ¿Cómo harían eso?, preguntó Miguel genuinamente curioso. ¿Podrías enseñar a otros, compartir lo que sabes con estudiantes de veterinaria, con otros curanderos tradicionales? Incluso han hablado de escribir un libro con tus métodos. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa y emoción. ¿Un libro como el cuaderno de la abuela? Exacto, pero uno que muchas personas puedan leer y aprender de él. Una semana después, el rancho La Esperanza recibió visitantes inusuales. 3 vehículos con el emblema de la Universidad Agraria de Guadalajara se detuvieron frente a la casa principal. De ellos descendieron hombres y mujeres con portafolios y equipos de grabación, encabezados por una mujer de mediana edad con una expresión decidida. Don Rafael Mendoza, supongo, saludó la mujer extendiendo su mano. Soy la doctora Elena Vázquez, directora del Departamento de Etnobotánica y Medicina Veterinaria Tradicional. Estos son mis colegas. Don Rafael, vestido con su mejor camisa bordada para la ocasión, estrechó la mano ofrecida. Bienvenidos a La Esperanza, los estábamos esperando. Javier y Miguel esperaban a un costado. El niño, visiblemente nervioso, se mantenía parcialmente oculto detrás de su padre. A pesar de haberse acostumbrado a la atención de los rancheros locales, este tipo de visita representaba algo completamente diferente. «Y tú debes ser Miguel», dijo la doctora Vázquez, acercándose con una sonrisa cálida. «He oído cosas maravillosas sobre ti». «Sí, señora», respondió Miguel tímidamente. «No es señora, es doctora», corrigió uno de los asistentes académicos con tono condescendiente. «Está bien, Rodríguez», intervino la doctora Vázquez. «Miguel puede llamarme como se sienta más cómodo. Después de todo, hoy somos nosotros quienes venimos a aprender de él». Este comentario pareció relajar ligeramente la tensión en los hombros del niño. Don Rafael los guió hacia la sala de la casa principal, donde doña Mercedes había preparado café, chocolate y pan dulce para los invitados. Los académicos tomaron asiento mientras sacaban grabadoras, cuadernos y cámaras. «Antes de comenzar», dijo Javier, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hijo, «me gustaría aclarar los términos de esta visita. Miguel es solo un niño, no un espécimen de laboratorio». «Por supuesto, señor Hernández», asintió la doctora Vázquez. «Nuestra intención es documentar el conocimiento tradicional con respeto y reconocimiento adecuado. Cualquier publicación o material educativo que resulte de esta investigación llevará el nombre de Miguel y el de su abuela, doña Consuelo, como fuentes primarias. Y», añadió don Rafael, «cualquier beneficio económico que pudiera derivarse se destinará al Fondo Doña Consuelo para atención veterinaria de animales de familias necesitadas». Los académicos asintieron, aunque algunos intercambiaron miradas de sorpresa ante las condiciones claramente establecidas de antemano. «Estamos completamente de acuerdo», confirmó la doctora Vázquez. «Nuestro departamento ha luchado durante años por el reconocimiento adecuado de los portadores de conocimiento tradicional. La tensión inicial fue cediendo gradualmente mientras la conversación avanzaba. Miguel, inicialmente reticente, comenzó a abrirse cuando la doctora mostró un genuino interés en sus explicaciones sobre las propiedades de diversas plantas. «Este es gordolobo», explicó Miguel, señalando una muestra seca que había traído. «La abuela lo usaba para infecciones respiratorias en caballos y vacas. Se hierve y se da como té, o se hace vapor para que lo respiren. Verbascum tapsus», asintió la doctora Vázquez tomando notas.
conocido por sus propiedades expectorantes y antiinflamatorias. ¿En qué proporciones lo utilizas? Depende del tamaño del animal y la gravedad, respondió Miguel con creciente confianza. Para un caballo adulto como Luna, usamos 3 flores grandes por litro de agua. Para animales pequeños como cabras, solo una. Uno de los investigadores, un hombre de aspecto severo con gafas de montura metálica, intervino. Pero estas son prácticas empíricas. ¿Cómo determinas la dosis exacta sin conocimientos de farmacología? Antes de que Javier pudiera defender a su hijo, Miguel respondió con una serenidad sorprendente. La abuela me enseñó a observar al animal cuidadosamente, sus ojos, su respiración, su postura. El cuerpo te dice cuando la dosis es correcta, igual que te avisa cuando algo anda mal. La doctora Vázquez sonrió ampliamente. Eso, doctor Montoya, es precisamente el tipo de conocimiento intuitivo que la medicina moderna ha perdido en gran medida. La observación clínica detallada antes de la era de los análisis de laboratorio. La mañana avanzó con Miguel mostrando su cuaderno heredado, explicando preparaciones y técnicas de diagnóstico. Los académicos, inicialmente divididos entre escepticismo y curiosidad, fueron mostrando un interés cada vez más genuino. ¿Te importaría mostrarnos cómo trabajas con un animal?, preguntó finalmente la doctora Vázquez. Sería valioso documentar tu técnica en acción. Miguel miró a su padre, quien asintió en aprobación. Podríamos revisar a Luna, sugirió el niño. Está completamente recuperada, pero sería un buen ejemplo de cómo evalúo la salud general. El grupo se trasladó a los establos, donde Luna pastaba tranquilamente en su corral. Al ver a Miguel, la yegua se acercó inmediatamente, restregando su cabeza contra el hombro del niño en un gesto de claro afecto. El vínculo entre sanador y paciente, murmuró uno de los académicos, tomando fotografías. Con movimientos fluidos y seguros, Miguel comenzó a examinar a la yegua, explicando cada paso. Primero observo su postura y movimiento general. Luna ya camina normalmente, sin favorecer ninguna pata. Sus ojos están brillantes y atentos, señal de buena salud. Las mucosas tienen un color rosado adecuado, indicando buena circulación. Sus manos pequeñas pero seguras recorrieron el cuello del animal, descendiendo hacia el pecho y el vientre. Siento su pulso aquí, en la arteria facial. Es fuerte y regular. Los académicos observaban con asombro la naturalidad con que el niño trabajaba, la confianza absoluta que el animal mostraba en él. Incluso el escéptico doctor Montoya parecía impresionado. ¿Cómo aprendiste a localizar los puntos exactos de presión para el masaje?, preguntó una investigadora joven, claramente fascinada. La abuela me hacía practicar en un modelo de arcilla que ella misma hizo, explicó Miguel. Después me guiaba con sus manos sobre animales reales, enseñándome a sentir las diferencias entre tejido sano y enfermo, entre tensión normal y anormal. Pedagogía táctil, comentó la doctora Vázquez con admiración, un método de enseñanza que no puede replicarse en libros de texto. Mientras la demostración continuaba, don Rafael observaba desde cierta distancia junto a Javier. «Tu hijo es extraordinario», murmuró. «Tiene un don que va más allá del conocimiento heredado. Tiene intuición natural». Javier asintió, su rostro reflejando una mezcla de orgullo y preocupación. «A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto, exponiéndolo así». «¿Qué quieres decir?» «Miguel solo tiene 9 años. Debería estar jugando con otros niños, yendo a la escuela, viviendo una infancia normal. Me preocupa que toda esta atención lo aleje de eso, que lo cargue con responsabilidades demasiado grandes para su edad». Don Rafael consideró las palabras con seriedad. «Entiendo tu preocupación, pero también piensa, ¿qué habría querido doña Consuelo? ¿Que su conocimiento se perdiera o que se preservara a través de Miguel?
Ambas cosas, supongo, reflexionó Javier. Querría que el conocimiento se preservara, pero también que Miguel fuera feliz. 2 meses habían transcurrido desde la curación de Luna. El rancho La Esperanza había regresado gradualmente a su rutina habitual, pero nada era realmente igual. La pequeña área cerca de los establos que don Rafael había habilitado para que Miguel atendiera a los animales se había convertido en un espacio permanente, ahora mejorado con una mesa de exploración adecuada, estanterías para hierbas y medicamentos y un pequeño techado para proteger de la intemperie. Los martes y jueves, Miguel atendía a los animales que los rancheros de la región traían. Los demás días asistía a la escuela del pueblo, aunque con frecuentes interrupciones cuando alguna emergencia requería su presencia. Era un viernes por la tarde cuando doña Mercedes encontró a Miguel sentado solo bajo el gran ahuehuete que dominaba el patio trasero de la casa principal. El niño contemplaba el horizonte con una expresión impropia para su edad, una seriedad melancólica que oprimió el corazón de la anciana. «¿Qué haces aquí tan solito, chamaco?», preguntó sentándose a su lado con un quejido por sus rodillas cansadas. Miguel se encogió de hombros, pensando, supongo. «¿Y en qué piensa esa cabecita que ya parece de viejo?». El niño sonrió ligeramente ante la broma, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Mañana iban a jugar fútbol todos los niños de mi clase», comentó finalmente. «El maestro Gómez organizó un torneo con la escuela de San Miguel». «¿Y por qué hablas como si no fueras a ir?». Miguel suspiró profundamente. «Don Esteban de la hacienda Los Olivos vendrá mañana con su semental enfermo. Me pidió especialmente que lo revisara». «Ya veo», asintió doña Mercedes, comprendiendo la situación. «¿Y te sientes dividido?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Doña Mercedes, que había criado 5 hijos propios, reconocía las señales. Miguel estaba experimentando el peso de la responsabilidad, una carga inusualmente pesada para un niño de 9 años. «¿Sabes una cosa?», dijo finalmente la anciana. «Tu abuela Consuelo también luchó con ese mismo problema». Miguel la miró con sorpresa. «¿La abuela?». Pero ella siempre parecía tan segura de todo. Ahora que era mayor, sí, pero de joven. Doña Mercedes sonrió recordando. «Tu abuela y yo éramos amigas desde niñas. Cuando comenzó a mostrar su don para sanar animales, muchas personas empezaron a buscarla. A veces la sacaban de fiestas, de reuniones con amigos, incluso la despertaban en medio de la noche». «Igual que a mí», murmuró Miguel. «Exactamente. Y un día, cuando teníamos unos 15 años, la encontré llorando detrás de la iglesia. Me confesó que a veces deseaba no tener ese don, poder ser como las demás muchachas, sin esa responsabilidad constante». «¿Y qué hizo?», preguntó Miguel, genuinamente interesado. «Habló con el viejo don Mateo, que era el curandero antes que ella». «¿Y sabes qué le dijo?». Miguel negó con la cabeza, completamente absorto en la historia. Le dijo que un don no es una cadena, es un regalo, y que los regalos se disfrutan, no se sufren. Le enseñó a poner límites, a establecer horarios, a entender que para poder ayudar a otros, primero debía cuidarse a sí misma. Las palabras parecieron encontrar resonancia en Miguel, quien reflexionaba con seriedad infantil. «¿Crees que podría hacer eso? ¿Poner límites?». «Por supuesto que sí, chamaco. Un sanador cansado y triste no puede sanar bien a nadie. Necesitas tu tiempo para ser niño, para jugar, para aprender otras cosas también». En ese momento, Javier apareció por el camino que llevaba a los establos. Al ver a su hijo conversando con doña Mercedes, se acercó con expresión de curiosidad. «¿Qué hacen ustedes dos tan pensativos?». «Tu hijo está descubriendo el arte del equilibrio», respondió la anciana con una sonrisa cómplice hacia Miguel. Javier se sentó junto a ellos, percibiendo que algo importante se estaba desarrollando. «Papá», comenzó Miguel con voz decidida, «quiero ir al torneo de fútbol mañana». Javier pareció momentáneamente sorprendido. «Pero,
¿Y el semental de don Esteban? Podría verlo el domingo por la mañana, sugirió Miguel, o el lunes después de la escuela. Su problema es crónico, no es una emergencia como lo fue Luna. Doña Mercedes asintió con aprobación. Javier miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo. Era la primera vez que Miguel establecía una prioridad para sí mismo desde que comenzó su labor como sanador. «Me parece justo», dijo finalmente. «Hablaré con don Esteban para explicarle la situación». «Gracias, papá», sonrió Miguel, y esta vez la sonrisa iluminó también sus ojos. Esa noche, después de cenar, don Rafael encontró a Javier revisando unos registros de ganado en la oficina del rancho. «Doña Mercedes me contó sobre la decisión de Miguel», comentó el ranchero, sirviéndose un café de la cafetera siempre disponible. «Es un paso importante para él». «Sí», asintió Javier. «Me preocupaba que toda esta responsabilidad estuviera ahogando su infancia. Parece que finalmente está encontrando un balance». Don Rafael tomó asiento frente al escritorio, su rostro mostrando una expresión pensativa que Javier había aprendido a reconocer como preludio de una propuesta importante. «He estado pensando, Javier. El rancho necesita un espacio más adecuado para el trabajo de Miguel. No solo para atender animales, sino también para cultivar las plantas medicinales que utiliza, preservar adecuadamente los remedios, incluso un pequeño laboratorio para que pueda trabajar con los investigadores de la universidad». Javier levantó la mirada de sus documentos, sorprendido. «Eso suena a una inversión considerable, patrón». «Lo es», asintió don Rafael, «pero creo que vale la pena, no solo por los animales del rancho, sino por preservar este conocimiento para futuras generaciones». «No sé qué decir», confesó Javier. «Es un gesto muy generoso. Tengo una propuesta adicional», continuó don Rafael, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Me gustaría ofrecerte una sociedad en el rancho, Javier. Un porcentaje de la propiedad a tu nombre». Javier quedó momentáneamente sin palabras, completamente sorprendido por la oferta inesperada. «Pero, don Rafael, ¿por qué?» «Por varias razones», respondió el ranchero. «Has trabajado aquí por más de 15 años. Conoces la esperanza tan bien como yo. Y...» hizo una pausa significativa. «No tengo hijos a quienes dejar este legado». Javier procesaba la información, abrumado por sus implicaciones. «Además», continuó don Rafael, «esto aseguraría el futuro de Miguel. Tendría un lugar permanente para desarrollar su don, para crecer sin preocupaciones económicas, para combinar el conocimiento tradicional con la educación formal que necesitará». «No sé qué decir», repitió Javier, visiblemente emocionado. «No digas nada ahora», sonrió don Rafael. «Piénsalo, consúltalo con Miguel. Es una decisión importante para ambos». Mientras tanto, en la pequeña cabaña que compartía con su padre, Miguel organizaba cuidadosamente el cuaderno heredado de su abuela. A sugerencia de la doctora Vázquez, había comenzado a añadir sus propias observaciones y experiencias, expandiendo el conocimiento recopilado por doña Consuelo. Sus pensamientos, sin embargo, no estaban completamente centrados en hierbas y tratamientos. Por primera vez en semanas, anticipaba con emoción el día siguiente. Jugaría fútbol con sus compañeros, sería simplemente un niño más. Mientras guardaba el cuaderno, sus ojos se detuvieron en una frase escrita por su abuela en la primera página. Palabras que ahora comenzaba a entender verdaderamente. El don de sanar no debe consumir al sanador. En el equilibrio está la verdadera sabiduría. Un año había transcurrido desde aquel amanecer en que Luna se levantó milagrosamente de la paja del corral.
El rancho La Esperanza había experimentado transformaciones significativas. Junto a los establos principales se alzaba ahora una construcción nueva, moderna, pero respetuosa del estilo tradicional de la hacienda. El Centro de Medicina Veterinaria Tradicional Doña Consuelo. La inauguración oficial estaba programada para ese día, coincidiendo con el 10º cumpleaños de Miguel. Invitados de todas partes de la región comenzaban a llegar, desde humildes rancheros hasta académicos de la Universidad Agraria de Guadalajara. Miguel, vestido con una guayabera blanca nueva, observaba desde el porche de la casa principal. El año transcurrido había traído cambios no solo al rancho, sino también al niño, ahora ligeramente más alto y con una expresión que combinaba la inocencia infantil con una sabiduría antigua. ¿Nervioso?, preguntó don Rafael, acercándose con 2 vasos de agua fresca. Un poco, admitió Miguel. No esperaba tanta gente. Han venido a celebrar algo importante, respondió el anciano. No solo un nuevo edificio, sino la preservación de un conocimiento que casi se pierde. Javier apareció, ajustándose la corbata que rara vez usaba. Como nuevo socio del rancho, sentía la responsabilidad de presentar una imagen formal para la ocasión. Todo está listo, anunció. La doctora Vázquez acaba de llegar con el equipo de la universidad y don Ignacio ha traído a varios periodistas. Los 3 se dirigieron hacia el nuevo centro, donde un listón rojo esperaba ser cortado en la ceremonia inaugural. Luna, ahora completamente recuperada y reluciente, estaba atada cerca de la entrada, como invitada de honor. La doctora Vázquez se acercó a ellos con paso rápido, sosteniendo un paquete envuelto en papel artesanal. «Miguel», saludó con una sonrisa cálida. «Tengo algo especial para ti». Le entregó el paquete. Es el primer ejemplar impreso. El niño desenvolvió cuidadosamente el regalo, revelando un libro de pasta dura titulado Sabiduría Ancestral, Métodos Tradicionales de Sanación Animal. Debajo del título, en letras más pequeñas pero igualmente prominentes, por Miguel Hernández y doña Consuelo Ramírez, in memoriam. Es hermoso», murmuró Miguel, pasando las páginas con reverencia. El libro combinaba las anotaciones originales de su abuela, ampliadas con sus propias observaciones, ilustraciones botánicas profesionales y fotografías del proceso de tratamiento. «La primera edición es de 1000 ejemplares», explicó la doctora. «Se distribuirá en facultades de veterinaria, bibliotecas rurales y centros culturales de todo México. Tu conocimiento, el de tu abuela, ahora vivirá para siempre». Los ojos de Javier brillaban con emoción contenida. «Tu madre estaría tan orgullosa, Miguel». La ceremonia comenzó poco después. Don Rafael, como anfitrión, dio la bienvenida a los asistentes y explicó brevemente el propósito del centro. Un espacio donde la medicina veterinaria tradicional y la moderna pudieran coexistir y enriquecerse mutuamente, donde el conocimiento ancestral sería preservado y estudiado con rigor científico. «Y todo esto», concluyó el ranchero, «gracias a un niño que nos recordó que a veces la sabiduría más profunda viene en los envases más inesperados». Miguel cortó el listón entre aplausos. Mientras los invitados recorrían las instalaciones, admirando los espacios dedicados al cultivo de plantas medicinales, el laboratorio de preparación de remedios y el área de tratamiento equipada tanto con instrumentos tradicionales como modernos, el niño se escabulló hacia el corral donde Luna pastaba tranquilamente. «Todo esto comenzó contigo», susurró, acariciando el cuello de la yegua. Luna relinchó suavemente, como si entendiera. Don Rafael lo encontró allí momentos después. «¿Escapando de tu propia fiesta?», preguntó con una sonrisa comprensiva. «Solo necesitaba un momento tranquilo», confesó Miguel. «Es un poco abrumador». El anciano asintió, apoyándose en la valla del corral. «¿Sabes? Cuando Luna enfermó,
Pensé que estaba perdiendo mi última conexión con Carmela, mi esposa. Estaba tan desesperado que habría intentado cualquier cosa. Y funcionó, sonrió Miguel. Funcionó, asintió don Rafael. Pero obtuve mucho más que la recuperación de Luna. Encontré una nueva familia en ti y en tu padre, un propósito renovado para este rancho. Miguel reflexionó sobre las palabras, comprendiendo la profundidad de lo que el anciano compartía. Mi abuela decía que cuando sanamos a un animal, en realidad sanamos algo dentro de nosotros mismos también. Tu abuela era una mujer muy sabia, sonrió don Rafael. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Miguel? El niño negó con la cabeza, genuinamente curioso. Que has aprendido a equilibrar tu don con tu vida. Veo cómo juegas con otros niños, cómo estudias con pasión en la escuela, cómo disfrutas simplemente siendo un niño. Y aún así, cuando es necesario, tus manos se convierten en instrumentos de sanación. Miguel sonrió, comprendiendo la verdad en las palabras del anciano. El año anterior había sido de aprendizaje, no solo sobre hierbas y tratamientos, sino sobre los límites necesarios, sobre el equilibrio entre responsabilidad y libertad. Miguel, llamó uno de sus compañeros de clase, corriendo hacia ellos. Vamos a jugar fútbol detrás de los establos. Todos te están esperando. Don Rafael rió ante el entusiasmo del niño. Ve, disfruta con tus amigos. La celebración puede continuar sin ti un rato. Miguel miró al anciano con gratitud. Gracias, don Rafael, por todo. Gracias a ti, chamaco, por recordarnos a todos que los verdaderos milagros ocurren cuando la sabiduría antigua se encuentra con un corazón joven y valiente. Mientras Miguel corría a reunirse con sus amigos, don Rafael observó el rancho que ahora bullía con una nueva energía y propósito. Luna se acercó, apoyando su cabeza sobre el hombro del anciano en un gesto de afecto. «Lo sé, vieja amiga», murmuró, acariciando su hocico. «Somos muy afortunados». En el horizonte, el sol de la tarde bañaba la esperanza con una luz dorada, promesa de muchos amaneceres de sanación, aprendizaje y esperanza renovada.